Hoy, continuando con la serie que hemos venido enseñando y que le hemos puesto el nombre Hechos que no lamentarás. Hoy vamos a tener esta predicación con el título, dice así, el poder que obra en el creyente, y ojalá lo ponga con signos de admiración. El poder que obra en el creyente. ¿Por qué? Porque es que los cristianos recibimos poder de Dios. Los cristianos recibimos llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena a otros, llena a sus hijos, a los que ha elegido para que sean miembros de su iglesia, miembros de su cuerpo. Y vamos a apoyarnos en la lectura de Hechos capítulo 12, versos 1 al 19, y ahí vamos a empezar a desatar la madeja de lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno el día de hoy. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Es posible que usted tenga otra versión ahí que le habla en otras palabras, pero el mensaje es el mismo. Yo le recomendaría que comprara una Biblia, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas. Es una versión que trae un lenguaje muy bonito. Hay Biblias como esta que tengo aquí, esta es la Nueva Traducción Viviente, que trae un lenguaje mucho más sencillo, más claro, no trae las palabras vos, sois, vosotros, no, como la Reina Valera. Pero la Reina Valera, sin embargo, es una Biblia que es fácil de entender. Hay otras Biblias que traen un lenguaje que es muy difícil de comprender, sobre todo al comienzo. Pero les hago la sugerencia, y si quieren adquirir otras versiones, pues simplemente nos preguntan a nosotros y nosotros les podemos indicar. Dice así la palabra del Señor. Hechos 12, 1 al 19. Por este tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio que esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Tenga eso muy presente. La iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate», y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Versículo número 10. Pasaron el primer puesto de la guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente, Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto,
fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos: Pedro está en la puerta. «¿Estás loca?», le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Versículo 17. Y él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó», dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después, Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Oremos, hermanos. Padre, te damos la gloria, honramos tu santísimo nombre y te pedimos que por el Espíritu Santo nos des la sabiduría para entender, para comprender tu palabra, para recibirla, Señor, con agrado en nuestro ser y para que tu palabra sea viva y eficaz en nuestro ser. Para que tu palabra nos muestre las cosas que están mal en nuestra vida, para que tomemos la decisión de cambiar, para ser mejores hijos tuyos, porque tú nos has traído el día de hoy para hablarnos. Te lo pedimos, Santo Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer unas aclaraciones acerca del contexto. Herodes, el que se menciona aquí era Herodes Agripa I. Él era el nieto de Herodes el Grande, el que gobernó en los tiempos del nacimiento de Jesús. O sea, Herodes el Grande fue ese que mandó matar a los primogénitos menores de 2 años cuando se estaba anunciando el tiempo del nacimiento del Mesías. Eso, para los que toman nota, está en Mateo 2, del 1 al 16. Herodes Agripa I también era el sobrino de Herodes Antipas, el que tuvo parte en el juicio de Jesús. Eso está en Lucas 23, del 7 al 12. Resulta que esta familia de esta generación de gobernantes, todos con el nombre de Herodes, vienen de una generación muy perversa, una generación muy mala, una generación muy interesada en ostentar el poder. Y este Herodes Agripa, nada menos que fue nombrado por Calígula. Y pues nos podemos dar cuenta, la historia nos muestra que Calígula fue un gobernante, un emperador terrible, perverso, malvado. Y pues en ese tiempo del Imperio Romano había una gran maldad y fuera de eso un odio preferente hacia los cristianos. Querían acabarlos a como diera lugar. Y Herodes se quería congraciar con el pueblo, él quería ostentar el poder. Y por eso fue que mandó, nos dice el texto, que mandó matar a Santiago. Él lo ordenó que lo decapitaran. Y Santiago, o sea, Jacobo, que hay en la generación de los siervos del Señor, de los discípulos, aparecen 2 Jacobos. Uno que es
Jacobo el apóstol, o Santiago, el que escribe la carta de Santiago, y otro Jacobo, que era el que estaba también con ellos. Ahí, para que ustedes no tengan confusión, es importante tener esa claridad. El texto nos dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y a Jacobo, a Santiago, lo decapitaron, y Jacobo es hermano del apóstol Juan. Y démonos cuenta de algo muy importante que sucede aquí. Jacobo, y en esta versión que lo seguimos leyendo aparece como Santiago, es hermano del apóstol Juan. Y miren lo que sucede, es el primer mártir como apóstol, porque ya había muerto Esteban, ya habían asesinado a Esteban, pero Esteban era un servidor, un líder que estaba en la iglesia, pero Esteban no era un apóstol. Este Jacobo que aparece aquí asesinado, con su hermano Juan, fueron los llamados hijos del trueno, que se presentaron con Jesús y le dijeron: Señor, necesitamos que cuando vengas en tu reino, nos pongas a uno de nosotros a tu izquierda y al otro a tu derecha. Y el Señor les dijo: no saben lo que ustedes piden, porque de verdad van a beber la copa de la tribulación que venía. Y aquí se estaba cumpliendo en Jacobo, que estaba ofrendando su muerte por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren esto, muere Jacobo, un apóstol, pero en ningún momento los apóstoles, ni el concilio, ni ninguno se reúne para nombrar un nuevo apóstol. Ahí nos empezamos a dar cuenta nosotros que la sucesión apostólica había llegado a su fin. Luego aparece al final de sus días nuestro amado apóstol Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis y las cartas de Juan, y él, y obviamente el Evangelio de Juan, y él es el que es desterrado a la isla de Patmos, donde escribe el libro del Apocalipsis, dando cierre al canon. Los dos hijos del trueno y la sucesión apostólica terminada allí nos muestran cosas importantes para nuestra vida. Hoy se levantan muchos por ahí a decir que son apóstoles. Estos textos nos muestran claramente que eso no es verídico el día de hoy. Sin duda esto se hizo porque políticamente, como les decía, para Herodes era ostentar el poder, él necesitaba volverse popular, él ya tenía una popularidad por la sucesión que venía de sus generaciones, pero él necesitaba ostentar más poder y agradó a muchos de los ciudadanos con la persecución cristiana y con el asesinato de Jacobo. Muchas figuras políticas hoy están dispuestos a perseguir cristianos si eso los hace políticamente populares. Démonos cuenta lo que ya está sucediendo en Estados Unidos. Le invito a que nuevamente ese espíritu de sueño que le acompaña, usted mismo tome autoridad sobre su cuerpo, porque el Espíritu Santo lo ha llenado y le ha dicho: usted tiene autoridad sobre su cuerpo. Eche ese espíritu y no le permita que lo siga adormilando más los domingos acá. En esa historia vemos que los 12 que seguían a Jesús iban a ser martirizados, y este era el momento del comienzo del martirio de los apóstoles. Por otro lado, otra aclaración que les quiero hacer es que en las lecturas del libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 12, vemos al apóstol Pedro
levantado por el Espíritu Santo en un ministerio donde él empieza en el capítulo 2, 3 y los siguientes a hablarle al pueblo judío, y luego es tomado por el Señor enseñándole que él también podía ir a hablarle al pueblo gentil, es decir, a los que no eran judíos. Y empieza ese ministerio a desarrollarse, pero aquí estamos viendo cómo en ese momento está como llegando a la conclusión ese ministerio que él había empezado a desarrollar años atrás, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos hablando más o menos del año 45 después de Cristo. O sea, el ministerio del apóstol Pedro tenía ya unos buenos años de madurez en todos los hechos que hemos venido narrando en la semana anterior y esta. La iglesia estaba teniendo un periodo de avivamiento, experimentando unas conversiones emocionantes una tras otra en medio de la gente que escuchaba las buenas noticias de salvación. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, con pandemias, con paros, con todos los moveres que están sucediendo a nivel mundial, hay mucha gente que está siendo tocada, que está siendo sensibilizada por el Espíritu Santo, y por eso es que nosotros, que no sabemos cuáles son, tenemos que cumplir con esa tarea de Mateo 28, del 18 al 20, de ir a dar a conocer las buenas nuevas de salvación a todos los que no las conocen. Eso era lo que estaba sucediendo allí, en medio de esa persecución, en medio de una gran tribulación, en medio de caos, de persecución y muerte. Mire, tengamos esto presente. Ahí estaba, en los años anteriores, venía la persecución que había ejercido Pablo. En estos momentos, todavía Pablo no se le llama Pablo, sino Saulo. En este capítulo 12, todavía se le llama Saulo, aunque ya se había convertido, él ya estaba haciendo la obra, pero en los años anteriores había ejercido una gran persecución en contra de la iglesia. De ahí ese avivamiento, porque todos los que huían, todos los que eran dispersados, iban anunciando que el Señor Jesucristo había muerto por causa de nuestros pecados, que había sido crucificado, que había sido sepultado y que había resucitado al tercer día, que había ascendido a los cielos y que nos había dejado el Espíritu Santo. Esas buenas noticias estaban tocando el corazón de mucha gente, y muchas familias se estaban añadiendo a lo que en ese momento, como hablamos la semana pasada, de la iglesia de Antioquía, salió por primera vez el nombre de cristianos para el pueblo de Dios. Jesús no había prometido a los discípulos ninguna protección especial. Por el contrario, les advirtió que por su causa serían perseguidos. Para los que quieren leerlo y ampliarlo en su casa, eso está en Mateo 10, Mateo 10 de los versos 16 al 26. Ahí usted puede tomar nota de eso. Las intenciones de Herodes: mantenerse en el poder a cualquier costo, agradar a los hombres y mantener sus intereses políticos. ¿Tiene algo que ver con lo que hoy sucede en nuestras naciones, sobre todo aquí en estos pueblos latinoamericanos? Miren, es así. Entonces nosotros, para el día de hoy, en esta predicación, vamos a analizar 3 escenarios diferentes. Número 1, Pedro preso en la cárcel por hacer la voluntad de Dios. Él estaba allí obedeciendo el mandato de Jesús, Mateo 28, del 18 al 20. El segundo escenario que vamos a analizar el día de hoy
Es el ángel enviado por Dios para mostrar su poder glorioso. Y el escenario número 3 que vamos a analizar hoy es la reunión de oración en la casa de la madre de Marcos. Entonces empezamos con el punto número 1. Pedro preso en la cárcel por hacer la voluntad de Dios. Él no estaba allí preso en la cárcel porque tenía algún delito que cometió, porque habían descubierto que él había hecho cosas contra la ley. No, simplemente por hacer la voluntad de Dios, es decir, por estar evangelizando, por estar dando a conocer el nombre de Jesús, por estar llevando las buenas nuevas de salvación. Acordémonos que es el Espíritu Santo el que cuando nosotros escuchamos la buena noticia, al escuchar la buena noticia, el Espíritu Santo, que dice la palabra que es Dios el que nos atrae, que nadie puede venir al Padre si no es por Dios, o sea, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando escuchan las buenas noticias y nuestro corazón se sensibiliza, entonces decidimos entrar al camino y creer por fe. Por eso dice la Escritura, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es un privilegio grandioso que nosotros tenemos. Porque no es porque nosotros hayamos dado un paso de fe, no es que me invitaron a la iglesia y entonces como me invitaron a la iglesia, entonces yo me esforcé y fui a la iglesia, por lo tanto yo creí y como yo creí, entonces le estaría robando la gloria al Señor. Sí, claro, nosotros creemos por fe, pero debemos entender que el paso que damos, lo damos es porque nos fue predicado el Evangelio de las buenas noticias, porque el Evangelio es poder de Dios, es poder de salvación a todo aquel que cree. Amén. El apóstol Pedro entonces estaba lleno del poder del Espíritu Santo, había recibido sabiduría para instruir, pero miren este Pedro que nosotros estamos viendo aquí en la cárcel no es el mismo que se nos menciona en los evangelios. Es el Pedro que se mencionó en los evangelios, era un Pedro avesado, un Pedro impulsivo, un Pedro que caminó sobre el mar, un Pedro el que le cortó la oreja a Malco, un Pedro, el Pedro que negó a Jesús 3 veces, el Pedro que cuando el Señor se fue, quiso volver a su vida antigua. 3 veces el Señor le pregunta a Pedro, a ese Pedro que ahí en ese escenario está encarcelado, antes el Señor le había preguntado, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Es ese Pedro que está encarcelado y nosotros nos podemos dar cuenta que es por el poder del Espíritu Santo que este hombre común y corriente, que era un pescador que no tenía ninguna cualidad especial para pertenecer a Dios, que no tenía ninguna característica superior a ningún otro, es ese Pedro que vemos aquí encarcelado y que en Hechos 2:14 leemos. Entonces Pedro dio un paso adelante con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Es cuando él empieza a predicar en su ministerio. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes en Jerusalén. No se equivoquen. Es ese Pedro el que en este momento está en la cárcel. El Pedro que está en la cárcel es el Pedro de Hechos 4:13, el que el Espíritu Santo lo había dotado de audacia y de valor. En Hechos 4:13 nos dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron
como hombres que habían estado con Jesús. Estar con Jesús produce transformación en nuestras vidas. Estar con Jesús produce llenura del Espíritu Santo. Estar con Jesús verdaderamente trastorna ciudades enteras. Estar con Jesús prepara a la iglesia para ir con Él cuando Él vuelva por su novia. Además, el Pedro que está en estos momentos en la cárcel es el Pedro de Hechos 5:15, al cual el Espíritu Santo lo hizo un canal de bendición para los enfermos. En Hechos 5:15 nos dice: tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y dice la Escritura que cuando eso sucedía, aún con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Es el mismo Dios de allá. Es el mismo Espíritu Santo que llenó a Pedro, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios que te puede llenar a ti y que nos puede llenar a todos hoy, porque el Dios que nosotros tenemos es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso nosotros debemos anhelar esa llenura todos los días. Desde el día en que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos llenó, pero cada día nos quiere nutrir más y más y más con su presencia para que llegue el día en que nosotros también seamos usados por el Señor para que su iglesia se expanda sobre toda la tierra, para que cuando nosotros abramos nuestra boca, el Espíritu Santo impacte poderosamente la vida de cada persona que escucha, para que vengan al camino, para que se arrepientan de sus pecados y para que se reconcilien con Dios. El Espíritu Santo que llenó de poder en la oración eficaz a Pedro para resucitar a Tabita, es el mismo que estaba en la cárcel. En Hechos 9:40, Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Es decir, resucitó un muerto por el poder del Espíritu Santo. Dios es Dios. Dios es el Dios de poder. No hay otro que pueda hacer las cosas como las que Dios hace. Muchas personas en este tiempo confían en sus propias fuerzas, confían en lo que son capaces de hacer, pero cuando viene Dios y nos habla de las grandes cosas que Él puede hacer en la vida de nosotros, muchas veces nos resistimos y muchas veces no somos capaces de creer. Debemos revisar nuestra vida cristiana para saber en qué condición está nuestro corazón. Es muy importante que nosotros miremos eso, porque el Dios que fue ayer es el Dios de hoy. Es el Dios que hará mañana. Es el Dios que quiere caminar con nosotros. Es el Dios que está preparando a su novia, a su iglesia, para hacerla santa, pura, sin mancha y sin arruga. Es por esa novia que el Señor viene. Es por esa novia amada que está Él apasionado por ella, por esa novia, y quiere que todos entren. Por eso dice la profecía que hasta que entre el último de los gentiles, vendrá el momento del regreso de la segunda vez del Señor. Él no va a venir después de esa segunda vez otra vez. Él ya vino una, ascendió a los cielos, y cuando ascendió a los cielos, prometió que vendría por segunda vez. Y esa es la segunda venida que estamos esperando. Él viene por una iglesia. Él no viene por los que no pertenecen a la iglesia. Él viene por los que pertenecen a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Ese Pedro que está en la cárcel, en ese escenario, es el Pedro que recibió el poder de Dios y lo capacitó para convertirse en instrumento del Espíritu a los gentiles. En Hechos 10:44 dice así: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Qué maravilloso es que nosotros, teniendo comunión con Dios, anhelando a Dios, deseando al Espíritu Santo, deseando conocer más a Dios, deseando conocer más a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser llenos de su gracia, de su favor, y cuando abramos nuestra boca, muchos se van a rendir a los pies del Señor. Pero miren lo que tenemos que hacer. Miren este milagro que sucedió allí en la cárcel. Pero hoy Dios lo quiere hacer también. Nosotros muchos vivimos en cadenas espirituales. Y Dios quiere romper esas cadenas. Dios quiere hacer milagros preciosos para quitar todas esas ataduras, todas esas condiciones viejas que traemos de las tradiciones familiares, de las tradiciones culturales, de las tradiciones nacionales. Traemos mucho de nuestras tradiciones, de las culturas de nuestros pueblos. Dios quiere cambiar esas cosas. Ese Pedro que está en la cárcel en este momento, yo les pido el favor que imaginen ese escenario. ¿Qué estaría haciendo Pedro allí? ¿Estaba orando? En este momento, cuando sucede el hecho del ángel, la iglesia también estaba orando fervientemente. Vamos a mirarlo más adelante. Pero Pedro, el que estaba preso en ese momento, seguramente ya había orado y estaba durmiendo porque estaba confiado en el Señor, esperando en el Señor. Cuando nosotros oramos, debemos aprender a esperar en el Señor. Y debemos seguir orando fervientemente, rogando al Padre, porque el Señor quiere vernos en esa condición. Que sus hijos nos acerquemos a Él confiadamente, como dice la Escritura. Que vayamos a Él sin desmayo todos los días, porque es que es nuestro Padre y Él quiere hablarnos a través de su palabra, y Él quiere darnos entendimiento, y Él quiere traer respuesta a nuestras oraciones. Bien dice la Escritura: ¿y acaso Dios, cómo es que dice? ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará en darles la respuesta? Pues claro que no, porque Él está dispuesto a escuchar, y fue Él mismo el que estableció que nosotros nos podíamos acercar a Él a través de la Escritura, a través de la oración, a través de la comunión con Él, y que esperáramos la respuesta, porque Él nos asegura que nos va a dar respuestas. Amén. Qué bueno meditar en esto que Dios nos está hablando. Es un tiempo importante para que nosotros lo usemos para mirarnos, para evaluarnos, para que revisemos lo que está mal en nuestra vida, para que lo corrijamos. Punto número 2. El ángel enviado por Dios para mostrar su poder glorioso. Miren los detalles. Cuando la Biblia nos habla con detalle. En el verso 7, estoy volviendo atrás, dice que de repente una luz intensa, y nos muestra todo detalle.
una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate, y las cadenas se cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de la guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos, de manera que cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. O sea, el ángel desapareció. Ese es el poder de Dios, mis hermanos. Esa es la grandeza del Dios que tú y yo tenemos. El Dios que hace milagros. El Dios que tiene un poder que es glorioso. En esos detalles vemos la grandeza del poder de Dios. Acordémonos que la semana pasada estuvimos trayendo una pequeña semblanza acerca de otro atributo de Dios que fue la gracia de nuestro Dios. El favor de Dios sobre su iglesia. Pero hoy estamos viendo otro atributo y yo me estoy apoyando en apartes del libro de los atributos de Dios de Arthur W. Pink, que tiene una preciosa explicación y muy sencilla acerca de los atributos de Dios. Y hoy aquí nos está mostrando el Señor que el poder de Dios es la facultad, dice Pink, y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le agrada. ¿Al Señor le agradó liberar a Pedro? Sí. Todo lo que dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Si Pedro hubiera cometido algún delito, si hubiera sido un delincuente o un ladrón que estuviera preso allí por cualquier otra causa y no por causa de Cristo, Dios no había operado así. Pero por eso dice: todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina, es decir, él conocía a Pedro, él sabía que era su siervo, que había sido transformado y que estaba orando, y además había escuchado las oraciones de la iglesia. A menos que creamos que Dios es no solamente omnisciente, sino también omnipotente, no podemos tener un concepto correcto de Dios. El que no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios. Entendamos que tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que es infinitamente glorioso. Un Dios en el que nosotros podemos creer y en el que podemos confiar plenamente. Él tiene no solo la voluntad para resolver todo aquello que le parece bueno, sino también el poder para llevarlo a cabo. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza humana. Qué vano, mis hermanos, serían los consejos eternos si el poder de Dios no interviniera para cumplirlos. Si se imaginan, estaríamos huérfanos, estaríamos completamente perdidos. Pero el poder de Dios, es decir, los atributos de Dios, han sido dados a su iglesia para que su iglesia avance, y muchos de nosotros nos conformamos con medallitas, con poquitas cosas. Nosotros decimos: yo ya recibí la salvación y estoy esperando que el Señor venga. Y mire todo lo que nos estamos perdiendo. Dios fue el que envió el ángel para liberar a Pedro, para quitar las cadenas, para abrir la puerta de la cárcel, para librarlo de la muerte, para apartarlo del odio de los judíos y de la gran amenaza de Herodes. Dios avergonzó a Herodes. Y Herodes
El gran rey no pudo hacer nada frente al poder de Dios. Lo que hizo fue desatar su ira y mandó matar a los 16 carceleros. El Dios que tenemos es un Dios grande. Sin el poder de Dios, su misericordia no sería sino una debilidad humana. Sus promesas un sonido vacío, sus amenazas alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable. No puede ser contenido, limitado ni frustrado por ninguna criatura. Dios es el que envía poder para atender las necesidades de sus hijos. Por eso Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Corroborémoslo con la Escritura. Salmo 62:11 dice, Dios ha hablado con claridad, y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. Una vez habló Dios, no es necesario más. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Otra vez habló Dios, cuán digna es su majestad divina. Nosotros, libres mortales, podemos hablar y a menudo no ser oídos, pero cuando Dios habla, el trueno de su poder se oye en 1000 colinas. Por eso, repito, Dios ha hablado con claridad y yo lo he oído muchas veces. El poder de Dios te pertenece a ti. Hermanos, nosotros tenemos esa investidura. Nosotros los cristianos tenemos esa llenura del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que saberla usar. Tenemos que ser tratados en nuestro corazón. Un Dios que tiene tanta santidad, tanto poder, tanta gloria, tanta justicia, tanta misericordia, tantos atributos, Él no va a entrar a desatar ese poder en un corazón que esté contaminado, en un corazón que sea mentiroso, en un corazón que sea envidioso, en un corazón que sea arrogante. A Dios nadie, ni uno solo de nosotros lo podemos engañar. Por eso es que no tiene poder la iglesia del Señor en los tiempos de hoy, porque somos muy conformistas, porque no nos acercamos al trono de la gracia confiadamente para creer y recibir de Él todos los atributos que Él quiere derramar sobre su iglesia. Él está buscando hombres y mujeres confiables para confiarnos su palabra, porque la palabra de Dios es suficiente. Porque la palabra de Dios es verdad, porque los atributos de nuestro Dios son verdaderos. Salmo 18, 13 al 15. Dice, el Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó. En medio del granizo y de los carbones encendidos, disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y quedaron muy confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Qué tremendo que es el Dios que nosotros tenemos. Nos dice la Biblia, Él fue el que abrió las aguas del mar e hizo cruzar a su pueblo en seco, y pasaron a la otra orilla y los salvó, y luego dio la orden, y cuando los egipcios estaban metidos cruzando para ir a matar al pueblo judío, el Señor desató las aguas y los mató a todos. Tenemos un Dios que nos defiende. Tenemos un Dios que nos protege. Tenemos un Dios que nos guarda de todo mal, de todo peligro. Tenemos un Dios todopoderoso al cual podemos acudir, porque es el Dios Rey de la gloria. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Una vez habló Dios y he aquí su autoridad inmutable. Salmo 89, 6.
Dice pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? No lo hay. Acordémonos que la Biblia nos habla en varios pasajes acerca de los ángeles. Pero los ángeles son creación de Dios, así como nosotros somos creación de Dios. Por lo tanto, los ángeles no tienen sino la autoridad para usar el poder que Dios les ha dado. No más allá. Por lo tanto, a los ángeles no se les debe adorar, a los ángeles no se les debe pedir, a los ángeles no se les debe ordenar, se le debe pedir al único Dios verdadero. Daniel 4:35 dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Miren lo que nos dice la Escritura. Hermanos, tenemos un Dios extremadamente maravilloso. Y si se dan cuenta, hasta el día de hoy, de cuánto nos estamos perdiendo nosotros de los atributos que nuestro Señor tiene para investir a su iglesia. Y por eso es que el Señor nos dice, sean obedientes, caminen conmigo, sean obedientes, vivan en santidad, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Miren cómo este Pedro que está en la cárcel, apasionado por el Señor, estaba allí entregado. Pero él sabía que tenía un Dios todopoderoso que algo iba a hacer. Y había unos que estaban orando fervientemente por él. Y el Señor escuchó su oración. Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios que opera en cada causa que vivamos hoy. Es un Dios justo. Es un Dios bueno. Es un Dios que le plació no evitar la muerte de Jacobo, pero sí salvar y liberar a Pedro. Entendamos eso. Amados, deben saber esto. Este poder se puso de manifiesto cuando Dios se encarnó y habitó en el tabernáculo humano. Él fue el que le dijo al leproso, quiero, sé limpio, y su lepra fue limpiada. Mateo 8:3. Ese es el Dios que tenemos. Él fue el mismo que llamó al que había estado en la tumba por 4 días, es decir, a Lázaro quien había muerto. Y el Señor, ese Dios todopoderoso que tenemos, fue el que dijo, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. El viento tormentoso y las olas feroces fueron calmados con una simple palabra de su boca, y una legión de demonios no pudo resistirse a su mandato autoritario. ¿Se acuerdan cuando el Señor liberó al endemoniado gadareno? Dice que había una multitud de demonios en él y le ordenó que se fueran al abismo a través de unos animales como los cerdos. Ese es el Dios de la fortaleza. Es el Dios de todo poder. Es el Dios que nada lo puede detener. Es el Dios que todos nosotros los cristianos tenemos. Ni una sola criatura en todo el universo tiene un átomo de poder si Dios no se lo ha dado. Su poder no puede adquirirse ni está en las manos de ninguna otra autoridad. Pertenece inherentemente a Dios, y ese es el Dios que nos dice a nosotros, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. El poder de Dios, como Él mismo, existe y se sostiene por sí mismo. El más poderoso de todos los hombres no podría añadir ni aumentar ni una pequeñez el poder del Omnipotente. Él mismo es la causa central y el originador de todo poder. La creación entera confirma el gran poder de Dios y su independencia de todas las cosas creadas. Hermanos, ese es el Dios que tenemos. ¿Y cuántos de nosotros, me incluyo, mis hermanos,
con nuestras acciones, muchísimas veces rechazamos a nuestro Señor. Tenemos un problema, cualquiera que sea. Me demoraron la pensión 2 horas. No me han depositado. Que me llegaron los recibos, que las deudas de esto y de aquello. Y estábamos orando a las 6 de la mañana y a las 11 nuestra fe está en el piso. ¿En cuál Dios hemos creído, mis hermanos? Por eso el Señor nos llama hijos de fe, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es el Dios que nos llama a la obediencia, es el Dios que nos dice, oigan, vengan a mí, que yo voy a hacer cosas grandes, poderosas con cada uno de ustedes, pero requiere de nosotros nuestra obediencia. Y la obediencia no la podemos obtener si no es por la llenura del Espíritu Santo. Por eso debemos anhelar y decir en nuestra oración, Señor, tenemos sed de ti. Señor, ven a nosotros. Señor, transfórmanos. Señor, cámbianos. Señor, ayúdanos, levántanos, Padre, porque Él escucha nuestras oraciones y Él hace su voluntad en cada uno de nosotros. Oigan este reto que es para todos nosotros, mis hermanos. Job 38, del 4 al 6. Aquí está hablando Dios en la palabra y dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Que sostiene sus cimientos y quien puso su piedra principal? ¿Dónde estabas tú? Y muchas veces nos atrevemos a decir, aún como cristianos, cuando ocurre cualquier cosa, una tragedia, una conmoción, esto que estamos viviendo del COVID, nos atrevemos a decir, ¿y dónde está Dios? Y mire lo que el Señor nos dice y nos reta, ¿vas a creer en mí? Él es el que controla todas las naciones, así como controló a Herodes. Si ustedes siguen leyendo allá el capítulo 12 de Hechos, van a encontrar en el 12 que más adelante Herodes muere y con un cuerpo aguzanado. Dice que duró, leyendo la historia, aparte, historia bíblica, encontramos que Herodes murió con un cuerpo aguzanado. Y si saben qué es lo que pasa, aquí ocurre algo extraño. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo muerto es el que se aguzana. Pero Dios le mandó una maldición tan terrible a ese Herodes por causa de la persecución a sus hijos, que en vida empezó a aguzanarse hasta que murió. Ese es el Dios que tenemos. Tenemos que tener un Dios que todo lo puede, porque si no, no es Dios. Tenemos un Dios para el cual ahora sí entendemos que para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Cuán cierto es que el orgullo del hombre está asentado sobre el polvo. Tenga eso presente. No podemos ser orgullosos. Número 3. La reunión de oración en la casa de la madre de Marcos. Allí estaban reunidos muchos orando por protección, por liberación. Seguramente estaban ellos recordando las escrituras que dicen, porque eran pueblo judío, ¿cierto? Eran pueblo de Dios, eran pueblo salvado por Dios. Ellos ya habían recibido la salvación y seguramente estaban recordando las escrituras de 2 de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. También de manera segura creo yo que estaban recordando a Jeremías 29:13, que dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme.
¿Estamos buscando nosotros a nuestro Dios de todo corazón? ¿O estamos escuchando fábulas que dicen por ahí otros? Emisoras donde les dan fábulas, donde les mencionan un falso Dios que no conocemos. El Dios de las Escrituras es el que nosotros debemos conocer. Ese grupo que estaba orando también tenía fe y seguramente estaba recordando Marcos 11, 24 al 25, que nos dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Hemos perdonado? ¿Hemos ido a pedir perdón? ¿Hemos ido a buscar la reconciliación? ¿O simplemente hacemos oídos sordos y no pedimos perdón? Medita en esto. Ese grupo que estaba orando allá en la casa de Juan Marcos, es decir, en la casa de su mamá, es el mismo grupo que había confesado sus pecados confiando en la justicia de Dios. Santiago 5:16, que nos dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Miren, hermanos, ¿por qué muchas veces no vemos un milagro? Porque nosotros no confesamos nuestros pecados. Y dice que se los confiesen unos a otros. Es decir, hay pastores, hay líderes, hay hermanos que oramos unos por otros. Ahí está la iglesia que ora unos por los otros. Pero debemos reunirnos, debemos todos tener un mentor, tener un pastor, tener un líder que ore por usted, que le escuche cuando usted quiera venir a hablar, a descargar su corazón. Dios lo ha establecido así, para que nos acerquemos unos a otros confiadamente al trono de la gracia y entendamos que las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia han sido puestas por Él. Y muchas veces nos negamos a asistir a una consejería. ¿Por qué será? También ese grupo que estaba allá en la casa de Juan Marcos orando, seguramente recordaban el llamado de Jesús a la obediencia. Primera de Juan 3:22. Y recibieron de Él todo, y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Tenemos un Dios Padre. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que aquí en la palabra nos da instrucciones, nos enseña, nos muestra qué es lo que está mal en nuestra vida, nos bendice cuando estamos haciendo las cosas correctas, nos ayuda en nuestras tribulaciones, nos da sus promesas, nos da consejo, nos ayuda para que no nos veamos metidos en cosas equivocadas, nos levanta para que hagamos las cosas bien, y el Señor nos pide que seamos obedientes, que hagamos lo que Él le agrada. ¿Por qué? Porque mire toda la riqueza que Él quiere entregarnos. Concluyamos, hermanos. Este pasaje que hemos analizado un poquito el día de hoy debe movernos a revisar de manera continua la relación que tenemos con nuestro Dios. ¿Qué tanto estamos conociendo a nuestro Señor Jesús? Debemos recordar y tener siempre presente que el día de ayer ya pasó, que el día de mañana todavía no ha llegado, pero hoy yo tengo una oportunidad de acercarme a mi Señor. Por eso tú estás aquí. Escuchar su voz a través de su santa palabra y llevar a cabo lo que Él nos enseñe, corregir lo que está mal en nuestra vida y esforzarnos por ayudar a otros, tal como nos lo muestra la Escritura que hizo Pedro y toda la iglesia desde el comienzo. Pedro estaba allí
puesto a causa de persecución por Jesucristo, por estar haciendo obediencia al Señor, llevando el mensaje de salvación a otros. Pero muchos dicen, Señor, bendíceme, Señor, que mi casa, Señor, que las cuotas de mi casa, Señor, que esto, Señor, que aquello, ayúdame, bendíceme, levántame. Pero ¿saben qué? No quieren obedecer al Señor. Pedro estaba obedeciendo en la cárcel. Debemos entonces recordar que el poder de Dios, así como estuvo con Pedro y los apóstoles de Jesús y toda la iglesia, es el mismo poder que ahora está sobre nuestra iglesia el día de hoy. Ese mismo poder en ese tiempo, ahora está en este tiempo con nosotros. Y por tanto, debo pertenecer con mayor anhelo, con mayor deseo en mi corazón. Debo entregar mi vida al cuerpo de Cristo, porque allí recibimos el poder y los dones del Espíritu Santo para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo reciba el poder y la gloria de nuestro Señor, para que su iglesia sea reconocida en toda la tierra. Nunca olvidemos la oración individual. Nunca olvidemos la oración en familia. Nunca olvidemos la oración en comunidad, con mi iglesia, porque a través de la iglesia el Señor envía respuestas de Dios y da autoridad en los cielos y en la tierra. Y jamás debemos dudar del poder de Dios como dudaron los que oraban. ¿Se acuerdan que dijeron a Rode, estás loca? Puede ser su espíritu. No creyeron a pesar de que estaban orando, ¿cierto? Creyeron que era un fantasma. Entonces nosotros no podemos dudar, pero si entramos en duda, entremos en oración inmediatamente. Cuando oremos, cuando estamos orando, somos obedientes. Debemos ser fieles a la palabra de Dios y debemos vivir buscando permanecer en Cristo. Las respuestas que tendremos, mis hermanos, serán grandes, maravillosas, gloriosas, poderosas, y daremos gran testimonio a mucha gente, y se oirá de la iglesia del Señor Jesucristo, y muchos vendrán a ver qué es lo que está sucediendo, y escucharán la voz de Dios, y creerán, y se convertirán al Señor, y le servirán de todo corazón, y sus oraciones serán fervientes de todo corazón como las nuestras. Que Dios los llene de su Santo Espíritu.